Queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a este tu canal. Quiero invitarte para que te suscribas y también para que le des clic a la campanita. Hoy vamos a estar compartiendo un estudio sobre la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, del verso 1 al 12. Y el texto bíblico nos dice así: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, es que, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Así que en esta oportunidad vamos a empezar a estudiar el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, las bodas de Canaán. Jesús convierte el agua en vino. Ahora vamos entrando al texto. En el verso 1 y 2 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitada a la boda Jesús y los discípulos. Sabemos que son 5 discípulos. Cuando hablamos del tercer día, la traducción original acá sería 2 días más tarde. O sea, recuerden que Juan está contando cronológicamente. Recuerden que en el capítulo 1 Juan decía al día siguiente. Ahora Juan está diciendo 2 días más tarde. Y de aquí, de este tema de que diga 2 días más tarde, es donde podemos suponer que quizás lo que había pasado es que los días antes eran el sábado y el domingo, que era el sabático, que no se hacía nada. Y por eso Juan, entre la vez anterior y ahora, pasan 2 días que no cuenta nada, porque de acuerdo a la costumbre judía no se hacía nada. Eh, la boda, ¿cómo era una boda en aquella época? Bueno, las bodas, como hablamos en otro estudio, duraban 7 días aproximadamente. La gente entraba y la gente salía. Era como se diría una casa abierta, que la casa está abierta y la gente entra y sale y viene y come y se va y vuelve al otro día. En inglés eso le dicen como un open house. Entonces, más o menos así era una fiesta, solo que duraba 7 días. O sea, era una fiesta larga, pero la gente no se quedaba a dormir, sino que solo entraba y salía, venían y comían, pero era una fiesta grande, era una fiesta muy alegre, era una fiesta con mucho vino. ¿Por qué se le llama Caná del Galilea? Bueno, porque había un Caná de Siria. Entonces es una forma de distinguir Caná de Galilea y Caná de Siria. Más o menos Caná está como a 13 kilómetros de Nazaret, aproximadamente.
Y fue la ciudad, ¿verdad? Nazaret, que fue la ciudad donde Jesús creció. O sea que Caná era un pueblo muy cercano donde Jesús creció, a 13 kilómetros. En aquel tiempo 13 kilómetros era nada. La gente viajaba hasta 200 kilómetros en caravanas. Era muy normal caminar 200 kilómetros entre ciudades. Así que aquí hablamos de 500. Nazaret tenía 500 habitantes aproximadamente. Entonces, si Nazaret era pequeña y tenía 500, ¿cuántos tendría Caná, que era mucho más pequeña? Bueno, creemos que Caná tenía un par de docenas, unas 3, 4, 5 docenas de gente. Era un poco de docenas, posiblemente 100 personas, no más de eso. La gente de Caná iba a hacer las compras a Nazaret, como que ahí había más recursos, entonces la gente iba a comprar allá. Posiblemente hacían negocios con Nazaret también. En otras palabras, todo esto lo digo para que podamos entender que ellos se conocían. La gente de Nazaret y de Caná se conocían. Era gente que era familiar unos con otros. Y nos dice el texto que María estaba en esa boda. Ella vivía en Nazaret. Entonces, claro, era muy lógico esperar que María conocía a la gente de Caná. Bueno, interesante, ¿no les parece que no se menciona a José? José no se menciona en todo el texto bíblico y era el esposo. Bueno, es muy posible que José murió muy temprano. Si José murió muy temprano, eh, bueno, entonces, ¿lo conocía o no la gente? Bueno, el texto bíblico nos dice que mucha gente lo conocía. Y eso está en Juan 6:41, que lo voy a leer para ustedes. En Juan 6:41 dice, entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían unos a otros, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿Qué está hablando? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? O sea que sí, que José era alguien conocido, pero en esta boda no se menciona. Entonces, según muchos estudiadores del texto bíblico, dicen que es muy posible que José tuvo una muerte temprana. Bueno, si María, entonces eso hace a María una mujer viuda. Y si María era viuda, Jesús era huérfano. Su padre no estaba. Y los hermanos de Jesús eran huérfanos y Jesús era el mayor. Esto pone a Jesús en una situación especial como el hermano mayor de una familia. Y de acuerdo a la cultura, le tocó la educación y la provisión para su mamá y para sus hermanos. Y esto a mí me atrae muchísimo porque leemos una y otra vez que Jesús fue tentado en todo, que Jesús pasó por todos nuestros dolores, pero no siempre nos imaginamos que Jesús pasó por los dolores de un huérfano. No siempre nos ponemos a pensar que Jesús fue el hijo de una viuda, ¿verdad? Y que fue el hermano mayor y que tuvo que hacerle frente a la responsabilidad de la familia. Jesús como hermano mayor. Se calcula que Jesús vivió como unos 18 años en Nazaret. Y además podemos saber por el texto bíblico que María ocupaba un lugar importante en esa fiesta. ¿Por qué sabemos que ocupaba? Bueno, porque Juan nos dice y María estaba ahí. Y por lo que ahora vamos a ir descubriendo en el texto, nos vamos a dar cuenta que María tenía un lugar importante en esta fiesta. Hay un evangelio, una historia sobre Jesús, que es el evangelio, ¿verdad? Que es cóptico, es de Egipto, no está dentro de los 4 de la Biblia, pero fueron libros que se escribieron en esa misma época por diferentes historiadores. Y este es uno escrito en Egipto, que dice que María era hermana de la mamá del novio. Que por eso María estaba en la boda, porque era la hermana de la mamá del novio. Y que la hermana se llamaba Salomé.
Ustedes recordarán en los estudios anteriores que Salomé es el nombre de la mamá de Juan. O sea que hay posibilidades que el novio era Juan. Pero eso lo dice la historia, no la Biblia. Y usted y yo vamos a creer lo que dice la Biblia, y lo que dice la historia lo vamos a usar para que nos ilumine. Pero a usted y a mí lo que nos habla es la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a mantener en el camino correcto. ¿Qué dice la Biblia? No qué dicen los demás, pero yo les ilustro con lo que dicen otros historiadores que tiene sentido con el texto bíblico, para ilustrarnos y enriquecernos. Hay otro libro también escrito por otros historiadores que se llama Prefacios Monarquicanos, que dice que definitivamente el novio era Juan. Ahora, María estaba ahí, pero también estaban los 5 discípulos, porque fueron invitados junto con Jesús. Y dentro de esos 5 discípulos estaba Natanael. Recuerdan que Natanael era oriundo de Caná. Ese era su pueblo. Entonces, ¿cómo funcionaban estas bodas? Bueno, la familia del novio el novio tenía que construir, digamos que una provisión económica, y cuando tenía ya cómo era que le iba a proveer a su futura esposa, incluyendo la fiesta, pues entonces se casaban. Y la boda o el matrimonio era consumado hasta el final de la fiesta. Entonces, ¿quiénes proveían todo lo de la fiesta? Bueno, el novio, porque era como un adelanto de la provisión que él traería para la familia. Entonces, el novio debía de proveer para todo lo de la fiesta, la comida, el vino, etcétera. El novio debía tener todo listo. Era muy mal visto, muy vergonzoso que se acabara el vino. Imagínense que ustedes tengan una boda para su hijo o para su hija y se acabó la comida en el primer día y son 7. O sea, es una vergüenza aún para nuestra cultura, sobre todo latina. Es una vergüenza en nuestra cultura. Es hasta penoso que alguien llegue a visitarnos y nos diga, tienes un cafecito, y de casualidad uno se le acaba el café en la mañana. Ya eso es una pena, tener que decirle que no, pero que hay té. Imagínense cómo sería en aquella época. Se acabó el vino. Para los judíos, de hecho hay frases de los judíos en la historia que dice que si no hay vino no hay alegría. O sea, como ustedes pueden ver, el vino era un elemento importantísimo y lo sigue siendo el día de hoy, ¿verdad? Los padres del novio proveían entonces para todo, era la responsabilidad de ellos y era una vergüenza que se acabara. Ahí existe un documento que se encontró en una piel de oveja. Esto es un documento histórico que se encontró en una piel de oveja por una disputa de una mujer con un mercader que le vendió vino. Entonces, se habían pedido, esto es una disputa que existe entre una judía y un comerciante romano. Esto es un documento que existe en un museo mundial. Se habían pedido 180 galones de vino y ya ella los había pagado. Y dijo, y en el documento que aparece, ella dice que el hermano mayor del novio produjo 160 galones de calos. Calos era el buen vino, porque había otro que se llamaba alos, que era de menor calidad. El calos del vino. Y el hermano mayor de la novia había provisto los 160. Y eso era una disputa legal, es un documento legal que existe. Sería la disputa que presentó la señora de esta boda, la mamá de esta boda, del novio de esta boda, no lo sabemos, pero existe. Y la palabra que existe es que produjo 160, que el hermano mayor produjo. Muy interesante, pero eso solo lo digo para inquietarlos más. Yo sé que no puede, que no. Sí, solo para inquietarlos. El vino entonces
El vino es un elemento controversial todavía hoy en en muchos segmentos de la iglesia. Que si tomamos vino, que si no tomamos vino, que si el vino es, que si el jugo de mora, que si no, que si sí. Y bueno, hay un gran lío alrededor del vino. Bueno, yo les quiero decir que a mí en las bodas de Caná, yo aprendo que lo que tomaban era vino de verdad. No era jugo de mora, ni era ninguna cosita, era vino. Y además que tenían buen vino. Este, eh, la verdad es que la palabra vino se menciona 200 veces, por lo menos en la Biblia. 200 veces. La palabra pastor se menciona mucho menos, si de algo les sirve. O sea, que el vino era como más común que la palabra pastor. Pero también dice que el mucho vino te puede destruir. También era una de las creencias que nos habla la palabra. Y también nos dice Proverbios 31:6 que el vino trae contentamiento al espíritu abatido. Y está en Proverbios 31:6. Entonces, si el mucho vino nos puede destruir y la Biblia habla del vino, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Lo prohibimos? O mejor nos educamos de cómo aprender a tomarlo. Bueno, según el contexto bíblico, la idea es aprender a disfrutarlo con responsabilidad. Dios, maravillosamente, aquí en todo este estudio que vamos a estar entrando en este momento, Dios utiliza elementos del diario vivir para ilustrarnos, para enseñarnos, para mostrarnos sus verdades, para hacer un milagro. Lo hace en el diario vivir. Entonces, la boda es sumamente importante y una boda es hacer público un pacto entre Dios, entre esa pareja y Dios. Pero también es un pacto público delante de la comunidad. La Biblia dice que Dios bendice el matrimonio. La Biblia dice, eso se llama gracia común. ¿Qué significa gracia común? Es que hay dos clases de gracia en la Biblia. La gracia común y la gracia salvífica. La gracia común es la que hace que Dios bendice a toda persona, aunque esa persona no crea en él. Como por ejemplo, la bendición sobre el matrimonio. Esa es una bendición que se llama gracia común. Es una gracia de Dios para toda persona en su hogar, en su familia. Todo matrimonio es bendecido por Dios. Todo matrimonio que guarde las reglas de Dios. Pero está también, pero eso es la gracia común. La gracia salvífica es la gracia de Dios que nos hace salvos, que está en Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, la Biblia da muchas bendiciones a toda la sociedad, oigan qué interesante, o sea, comunidad, a todo país, a toda nación que respete y honre el matrimonio. Dios bendice esa comunidad, bendice esa sociedad que honre el matrimonio. Lo bendice con prosperidad, con bienestar, con paz, con que haya bajo índice de crimen, de delincuencia, con que haya alimento, con que haya seguridad. O sea que las ciudades son bendecidas cuando respetan y honran el matrimonio. Y eso se llama la gracia común, que es lo mismo, la gracia común que es cuando Dios hace que llueva y se mojen los terrenos tanto de los creyentes como de los no creyentes, tanto de la gente que cree en Él como el que no cree en Él. Es una bendición, es una gracia común que es para todas las personas, independientemente de su fe. Ese es el amor de Dios por toda la humanidad. Recordemos que Dios ama a toda la humanidad. Recordemos que Juan 3:16 dice que de tal manera ama a Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. No dice que de tal manera ama a Dios a la iglesia o a los que creen en Él. Dice que ama al mundo. O sea que Dios ama a las personas que no creen en Él. Y que dio a su Hijo por los que no creen en Él y los que creen en Él. Los que no creen en Él para que lo conozcan y tengan vida eterna, y los que creen en Él para que tengamos vida en abundancia mientras estamos en este peregrinaje por la tierra. Entonces, la gracia común y la gracia salvífica son elementos interesantes para los que estudiamos un poco más a profundidad el tema bíblico.
La sociedad que no honra el matrimonio va para un caos. Hay juicio de Dios sobre su vida. El enemigo eleva su control sobre ellos. La delincuencia y el crimen van a gobernar estas ciudades. No va a haber paz y habrá corrupción. Ahora, un elemento interesante, por ejemplo, es que, y aquí es interesante para aprender, la Iglesia Católica dice que el matrimonio es sagrado. Porque Jesús estaba en esta boda. Ese es el fundamento que usa la Iglesia Católica. El matrimonio es sagrado porque Jesús estaba en la boda. Y que el matrimonio es un sacramento. ¿Ok? ¿Qué es un sacramento entonces para la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica tiene varios sacramentos. Tiene el bautismo, tiene la cena del Señor, tiene la confesión, tiene la confirmación, tiene el matrimonio, tiene la unción de los enfermos y tiene el orden sacerdotal. Esos son los sacramentos dentro de la Iglesia romana. La Iglesia protestante tiene solamente dos sacramentos, el bautismo, ¿verdad? Y la cena del Señor. Ahora, ¿por qué creemos que solo hay dos sacramentos? Porque son los únicos dos que fueron ordenados en la Biblia, que podemos leer el texto bíblico y usted si está tomando notas puede anotarlo y leerlo luego. Mateo 28, 19 habla del sacramento del bautismo y la cena del Señor está en 1 Corintios 11, 23. Entonces, ¿qué es un sacramento? Es el derecho sagrado en el que Dios da salvación a través de ese acto. Un sacramento es que Dios da salvación, que Dios trae su presencia sobre ese acto. Ok, la Biblia nos dice que Dios bendice el matrimonio, que Dios trae todo lo que acabo de decir sobre el matrimonio y sobre las sociedades, pero no dice que hay salvación en el hecho de que alguien se case. Nadie es salvo por estar casado. Tiene que recibir a Cristo, tiene que creer en Jesús. Entonces, decir que el matrimonio puede salvarnos no es correcto, no es bíblico. El único que puede salvarnos es Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de lo que estamos viendo hasta acá? Bueno, en primer lugar, que Jesús se preocupa por nuestro diario vivir. Jesús se preocupa por nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque lo vemos en una boda y lo vamos a ver en esta boda haciendo y supliendo. O sea, a él le preocupa tu vida y le preocupa la mía. Otra cosa interesante es que vemos que Jesús inicia su ministerio público haciendo un milagro en su familia, entre sus amigos, entre sus seres más cercanos. Y desde luego que Jesús está invitado en esta boda. Y que Jesús en esta boda va a llegar a ser un milagro para los que se casan. Y yo me pregunto, ¿cuán importante es que tú y yo invitemos a Jesús a nuestro matrimonio, a nuestra familia, que Él esté presente, así como lo invitaron a la boda de Caná, que también nosotros lo invitemos a nuestra vida, que también nosotros lo acojamos en nuestra vida y que también nosotros lo invitemos, que sea parte de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Pero bueno, amigos, continuamos y Jesús está a punto de hacer su primer milagro a nivel público, o sea, donde había gente. El verso 3 dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, se acabó el vino. Y yo me quiero imaginar a María, ¿verdad? La hospitalidad era importantísima, como hablábamos anteriormente en Oriente. Y el vino generalmente se diluía con agua. La gente tomaba mucho vino porque el agua estaba contaminada. Entonces, la forma en como la gente limpiaba el agua era a través de la fermentación haciéndola en vino. Entonces, se mezclaban 2 partes de vino por 3 partes de agua.
Ahora, la pregunta, ¿por qué le dijo María a Jesús? ¿Por qué se vino donde Jesús a decirle, se acabó el vino? No hay más vino. Entonces yo me pregunto, y usted puede hacerse sus preguntas también. Desde que ella era viuda, posiblemente iba a Jesús para que resolviera todos los temas, y por eso fue donde él, a decirle que no había vino. Tal vez siempre que fue a Jesús durante los últimos años, que ya José no estaba y ella buscaba a su hijo mayor, tal vez siempre recibió muy buenas opciones de parte de Jesús, muy sabias. Entonces dijo, se acabó el vino, pues preguntémosle a Jesús, él todo lo resuelve. Él es un muchacho muy recursivo. Y se fue donde Jesús. ¿O estaría ella al frente de la fiesta? ¿Sería la fiesta su responsabilidad? ¿O estaría ella de verdad como hermana de la mamá del novio y le angustiaría que se acababa el vino? Se lo diría así suavecito. El vino se acabó. El vino se acabó. Se lo diría así muy suavecito, como para que se fueran. ¿Sería eso? Que se los dijo así suavecito, suavecito, para que ellos se fueran. Ay, perdón. ¿Quieres hablar? Sí, sí, sí. O de pronto se me ocurre, María sabía que él podía solucionar, porque ella sabía cosas de Jesús como su madre, más que nadie. Y de pronto sabía que él podía solucionar eso. Muy bien. Excelente. Una opción más. Muy bien. Para allá vamos. Le diría bajito, bajito, así como saben que se acabó el vino, váyanse muchachos para que no pongan a esta familia en compromisos. O pasaría lo que dice la pocha, que ella conocía a su hijo y sabía que su hijo podía producir vino. ¿Sería que Jesús había producido alguna vez algo que a ellos se le acabó en la casa? ¿O sería que ella sabía que Jesús, o recordó que acababa Juan el Bautista de decir que era el Mesías, que era el Hijo de Dios? Y dijo, bueno, ya llegó la hora, ya él va a empezar a hacer todo lo que el ángel me dijo, lo que yo sé, lo que leí en el Antiguo Testamento, o lo que Jesús le ha contado. Podría ser. O ella sería un ser humano que estaba sencillamente preocupada. Posiblemente eran muy amigos de ella. En fin, ¿creía ella que Jesús podría resolver el problema? Quizás había pensado que Jesús podía crear vino sobrenaturalmente. O tal vez no. Tal vez solo le pidió como al hijo mayor y le contó. O tal vez solo se estaba desahogando. No lo sabemos. Pero todas esas preguntas son válidas. Son válidas y se las tenemos que hacer al texto bíblico cuando lo estamos estudiando. Uno tiene que pensar todas esas cosas, aunque no le encuentre respuesta. Pero ya eso lo va a enriquecer, le va a ilustrar a uno para poder entender el mensaje de una forma más completa. Ahora, esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que María le pide algo a Jesús. En ninguna otra parte le pide algo. Ella. Y en esta parte, como acabamos de leer, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, ya no tienen vino. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Y claro, aquí podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. La primera que a mí me enseña lo que estamos leyendo es que María fue a Jesús. Y yo creo que debemos de aprender de María. Eso tan sabio que María hizo. Que María fue a Jesús. Y creo que eso nos invita a nosotros a que cuando nosotros tengamos necesidad, cuando se nos acabe el vino en nuestra casa, usando el vino como un ejemplo, cuando no tengamos dinero para hacerle responsabilidad
hacerle frente a nuestras responsabilidades, que vayamos a Jesús, que vayamos a Jesús como ella lo hizo. Y en esto podemos ver el gran ejemplo de María, que ella sabe dónde está la respuesta correcta, sabe a dónde hay que ir. Y dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Y aquí viene una palabra clave para muchos, es que le dice mujer, no le dice mamá. Y a nosotros en nuestra cultura eso nos parece bien seco. Nos parece como mujer, mamá tenía que decirle. Solo 2 veces en todo el tiempo de Jesús, él la llama mujer. Una es esta oportunidad y la otra es en Juan 19:26. Cuando él está en la cruz y ya va a morir y le dice a Juan, mujer, he ahí tu hijo. O sea, y le dice a Juan que cuide a María. Ahí le vuelve a decir mujer. La palabra mujer no es un tono irrespetuoso ni descortés. Es más bien como decirle señora. Es un título. Pero también al hacer Jesús esto, se está dando un cambio importantísimo en la relación entre ellos dos. Ya de aquí en adelante, él no la trata más como mamá. La trata como muy digna, muy bien, con un buen nombre, pero como mujer, como señora. Y yo me pongo a pensar y eh, de verdad que me pone un poco emocional, qué duro tuvo que haber sido para ellos dos. O sea, qué duro tuvo que ser para María, es su hijo, pero ya no es más su hijo. O sea, pero ya su función no va a ser más como hijo. Ahora tiene que cumplir con un llamado divino. Y ella sabía. Y él, por otro lado, o sea, no sé, esa separación, recuerden que él era humano, o sea, él estaba sintiendo, o sea, él tenía que separarse, él tenía que hacer un distanciamiento con su mamá acá para ahora ya ocupar el rol de hijo de Dios que va para la cruz. Y esta señora, María, ella sabía que esto terminaba en cruz, porque ella conocía el Antiguo Testamento. O sea, esto tiene que haber sido duro. Y él le dice entonces, Jesús empieza a hacer ese cambio de relación desde acá, donde ya él no es solo su hijo, también su redentor. Él es el que la va a salvar, porque ella también necesita la salvación para entrar al cielo. En la cruz ya él no podrá suplirle y está en condición de redentor. Entonces le vuelve a decir a Juan, he aquí tu madre, mujer, he aquí tu hijo. ¿Mm? Y bueno, con todo y que ella viene y le pide a Jesús y le dice lo del vino, se acabó el vino, y él se vuelve y le dice, pero mujer, pero yo qué tengo que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Muy interesante, ¿verdad? O sea, muy interesante porque posiblemente le está diciendo, no ha llegado mi hora, todavía no puedo empezar. O sea, yo ahora voy con una agenda y tengo un horario y estoy siendo guiado por el Padre. Seguramente, o sea, Jesús está pensando en todo esto. También posiblemente Jesús está pensando, bueno, y si yo empiezo a hacer milagros ya para hacerle el vino que mi mamá quiere, pues ya aquí de aquí en adelante el camino al Calvario se va rapidísimo y yo tengo que cumplir con un cierto horario, tengo que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy interesante todo lo que uno puede sacar de esta experiencia que ellos dos están teniendo como madre e hijo. Y él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Esa es la respuesta. O sea, ella le pide y él le dice, lo siento, todavía no ha llegado mi hora. Y es muy interesante porque hay un texto bíblico que les voy a leer que está en Mateo 12:46, en otro evangelio, que dice, mientras Jesús le hablaba a la multitud,
Se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Jesús le estaba hablando a mucha gente. Y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús contestó, ¿quién es mi madre? ¿Y son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, les dijo, aquí, en esta multitud, tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, está haciendo un cambio. Continúa marcando ese cambio, dejando claro que ya él no es más el hermano de ellos, que ahora es su redentor, es su salvador. Y que ellos ahora son parte de la gente que tiene que verlo. Entonces me pongo a pensar un poco en la soledad del líder, ¿verdad? En la soledad de Jesús, desde esa perspectiva. O sea, él ya sabe que él tiene que cumplir con un rol, con un llamado, y que sus hermanos ya no los puede ver más como sus hermanitos, ni a su mamá como su mamá. Los tiene que empezar a ver de otra manera. Eso está en Mateo 12:46. Cuando Jesús le dice, no es mi hora, la traducción sería, déjame manejarlo a mi manera. Entonces, cuando le dice, no es mi hora, no es como que le está diciendo, no, yo no lo voy a hacer. Es más bien como, déjame manejar esto como yo debo manejarlo. Pero al mismo tiempo le está diciendo, tú no ha llegado mi hora, o sea, tú no puedes decirme cuándo comienzo el ministerio público. Tú no puedes decidir cuándo. Pero también puedo entender a María, que imagínense, Jesús sabe todo ese montón de cosas, pero María está pensando, falta el vino, ¿y por qué no? O sea, yo me imagino que ella no tenía toda la dimensión y el peso que tenía él sobre los hombros. Yo creo que nadie tenía más claro que él la muerte que le esperaba y todo lo que seguía, ¿no? Entonces es más o menos como decir, tú no tienes rol en mi ministerio, esto no es lo que te toca, no me digas cuándo comienzo, déjame manejar esto, digamos así. De aquí en adelante, pues Jesús tiene que ocuparse de los negocios del Padre y la relación entre ellos cambia. Y cambia, lo vamos a seguir viendo en todos los evangelios, que va a cambiar. Está haciendo un énfasis para hacer distancia entre su mamá y él. Y toda relación familiar aquí empieza a terminar o termina para darse una relación más él con su ministerio y María con las mujeres que les ayudaban a Jesús, porque María sigue a la parte de su hijo durante todo el ministerio, pero ella sigue más como parte del equipo de él. Y sus hermanos que no habían creído en él y no creen en él, sino hasta después de la resurrección, porque Jacobo, que luego fue el director de la iglesia de Jerusalén después de que Jesús asciende a los cielos, Jacobo cree hasta después de que Jesús resucita. Jacobo no cree antes. De hecho, sus hermanos se burlaban de él y no le creían. Y para los que recuerdan, también a Jesús se le acusa de bastardo. Los fariseos le dicen bastardo y le dicen, por lo menos nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre. O sea, dándole a entender, tú no sabes quién es el tuyo. Porque recuerden que Jesús es concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y recuerden también que en uno de los evangelios, José tiene dudas y el ángel se le tiene que aparecer a José y explicarle. Entonces, no sé hasta dónde el rumor salió, pero a Jesús lo acusaron. Le dijeron muy groseramente, nosotros por lo menos sí sabemos quién es nuestro Padre. Dándole a entender, usted no. Entonces, creo que esto nos enriquece mucho en la relación con Jesús, porque muchas veces en la vida usted puede estar pasando un sufrimiento y usted dice, bueno, es que a mí me tocó ser el mayor de mi familia. Bueno, Jesús fue el mayor de la familia. Bueno, es que mi mamá quedó viuda. Bueno, Jesús dice la mía también. Bueno, sí, y podemos identificarnos con la vida de Jesucristo en muchos pasajes de su vida.
incluyendo que él tuvo que ser separado de su familia para poder cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo. Eh, entonces Jesús entra en un horario divino y María no tiene un rol en este plan de redención. Ya su rol, que fue muy bueno, culmina, que fue criar a Jesús, formar a Jesús, ser la madre de Jesús y ser una mujer tan consagrada y tan completa como para que el Espíritu Santo le escogiera a ella para madre de Jesús. Ese fue el rol de María y lo cumplió bien, no, lo cumplió excelente. Y esa fue la contribución de María al plan de redención. Y bueno, en el momento en que Jesús inicia su ministerio, él sabía que vendría la persecución. Entonces yo también puedo pensar que dijo, no ha llegado mi hora, porque él sabe que en el momento en que comience, inicia la persecución y lo vamos a ver después de este milagro. Aquí comienza la persecución a Jesús, que termina con la cruz. Entonces, al iniciar estos milagros, inicia su camino al Calvario, como lo veremos más adelante. Ahora nos vamos al verso 5. Su madre entonces le dijo a los sirvientes, Jesús le dice, no ha llegado mi hora, déjame manejar esto a mi manera, todavía no me ha llamado el Padre a empezar esto, lo que sea que Jesús le quiso decir. Pero María entonces, en el 5, le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Esta mujer, de verdad, muy sabia, primero nos revela que ella tenía autoridad, porque si no, ¿cómo le dio órdenes a los empleados? O sea, algún nivel de relación tenía que tener con los empleados. O tenía autoridad, o era muy cercano a la familia, pero bueno, ¿quién le da orden a un empleado que no es el suyo? Solo alguien muy cercano. Entonces le dice, hagan lo que él les ordene. Y ella no sabe lo que Jesús va a hacer, pero algo bien interesante es que ella confía en lo que Jesús va a hacer. Y ella les dice, hagan lo que él diga. O sea, yo confío en él plenamente. Lo que él diga está bien. Si María confiaba en Jesús. Y algo que me llama la atención es que ella no se enoja porque le dice madre. Ella no reacciona, ella no le dice, pero ¿qué te pasa? No sé, yo le digo a mi madre, madre, y seguro me da un balazo en la cara. Y Jesús no, o sea, Jesús se lo dijo y María entendió perfectamente. No dice nada, más bien se vuelve y dice, hagan lo que él dice. Hagan lo que él ordena. Ella obedece, entiende, no se enoja. Ella confía en él completamente. Hagan lo que él dice. Hagan lo que él ordena. María mandó obedecer a Jesús. Y me pregunto yo, en el momento que María manda a obedecer a Jesús y les dice, hagan lo que él dice, ¿no será esto una enseñanza de Dios para ti y para mí? Para que nosotros hagamos lo que Jesús dice. ¿No está usando Dios a María para enseñarnos que lo que tenemos que hacer es lo que Jesús dice, no lo que ella dice? Es sumamente interesante todo lo que podemos aprender. Ella pide que le obedezcamos a él. ¿Pidió ella que la obedeciéramos a ella? No. ¿Pidió ella y dijo, no, vengan donde mí, yo resuelvo esto? No, vayan donde él y hagan lo que él dice. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿qué nos enseña María en cuanto a quién debemos pedirle y a quién debemos de obedecer? Nos enseña que debemos pedirle a Jesús y que debemos de obedecer a Jesús. El verso 6. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Vimos las tinajas hace un ratito, son bien grandes,
¿Por qué la purificación? ¿Qué era la ceremonia de la purificación? Bueno, es que los judíos tenían muchos ritos. Dentro de los ritos estaban los de la purificación. Cuando usted llegaba a una casa, tenía que lavarse los pies. Recuerde que venían de un camino polvoriento y en sandalias. Entonces se tenía que lavar los pies, que quien le lavaba los pies era el esclavo de menor rango de la casa. Y el esclavo de menor rango de la casa se llamaba en griego el doulos, que significa el esclavo de menor rango. Y por eso es que Jesús en la cena que tiene con los apóstoles, les lava los pies a los apóstoles. Se está poniendo en la posición del esclavo de menor categoría y les está lavando los pies. Por eso Pedro le dice que él no lo puede permitir, porque culturalmente era algo que solamente lo hacía el esclavo de más bajo nivel en una casa. Entonces, dentro de la purificación está lavarse los pies, pero dentro de la purificación también está que se lavaban las manos. Se lavan las manos en esta posición. El agua cae para acá, el agua cae para acá, y luego ellos, perdón, en esta primero, y luego en esta. Y esto lo tienen que hacer antes de cada plato. Y en una fiesta como esta había muchos platos. Entonces, estas tinajas llenas de agua estaban ahí para la purificación, para todo este lavamiento, para este montón de veces que se iban a lavar las manos y la gente que tenía que lavarse los pies cuando venía de la calle. Era parte de los rituales de Israel, de los rituales que tenían que guardarse. Recuerden que hasta este momento el pueblo de Israel se tiene que regir por las reglas, por los rituales, por la ley y no por lo que el Espíritu hacía. Todo era afuera. El lavamiento era afuera. Por eso lo de lavarse, limpiarse, todo lo que tuviera que ver con quitarse el pecado, que es lo que luego Jesucristo viene a hacer de una vez y para siempre en el sacrificio de la cruz. Entonces, cada tinaja de barro le cabían 30 galones, o sea que en un total eran 180, 160, 180 galones de vino lo que había ahí. Y en el verso, Jesús dijo a los sirvientes, ¿verdad? En el 6 dice que habían ahí las tinajas, pero luego en el 7 dice, Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta arriba, hasta el borde. Y Juan nos deja ver hasta el borde. Esos son los detalles de Juan. Juan quiere que nos imaginemos las tinajas llenas hasta arriba. Exacto. Ese es Juan, como hemos venido viendo, ¿verdad? Juan le encanta y lo hace a uno imaginarse, la tinaja casi que desbordándose. Claro, pero por otro lado me pongo a pensar, claro, para que también nadie pueda pensar que echaron algo en la tinaja. O sea, las tinajas estaban llenas de agua, Juan dice. O sea, no vengan a decirme que tenían uvas abajo. Estaban llenas de agua y las llenaron de agua. En el verso 8 dice, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, y así lo hicieron. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un Jesús que crea vino de la nada. O sea, convierte el agua en vino. No había uvas. No habían pies machacando las uvas. O sea, Jesús el agua la convierte en vino. Jesús instruye que llenen todas las tinajas. Y recordamos que cuando estudiamos el primer capítulo de Juan, en el verso 1, dice, y en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y el Logos significaba la palabra creadora, la palabra creadora. Y aquí encontramos a Jesús creando de la nada, haciendo, construyendo. Sus milagros, este gran milagro, está ahí y está sucediendo delante de los ojos de los sirvientes y posiblemente de los discípulos. Me gusta esa intimidad. Qué gran diferencia, porque para los que estamos dentro de la iglesia protestante, que hemos visto gente que cuando hace milagros es un gran aspaviento y es un gran show y lo sacan por la televisión y lo sacan por aquí y lo sacan por allá. Y aquí nos encontramos a un Jesús que cuando hace milagros lo hace en la intimidad del diario vivir de la persona. O sea, el show no es el punto central, sino es glorificar su nombre.
lo hace para darle una respuesta a la gente, para ayudar a la gente en el diario vivir. Y encontramos entonces que le llevaron ese vino, el poco de vino, al encargado de las bebidas, porque habían personas encargadas de la comida y otras de las bebidas, al maestro Sala, que era el encargado de las bebidas. Y se lo llevaron a él. ¿Y qué dijo ese hombre? Dijo, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, pero él no sabía, dice. Pero sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el vino, el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido y están medios tomaditos, medio contentos, entonces se sirve el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino para este momento. Y ahí es donde el vino de mayor calidad se llamaba Calos y el de menor calidad se llamaba Alos. Y entonces eso es lo que le dice el maestro Sala al novio. O sea, ¿cómo sacaste el mejor vino ahora? Ahora que ya todo el mundo ni se va a dar cuenta porque ya vienen tomando hace rato. Es muy interesante ver a Jesús creando de la nada y viéndolo acá en su primer milagro, respondiendo a una necesidad de la gente. Jesús está muy cómodo en esta fiesta de celebración. Y yo creo que nosotros como creyentes podemos estar cómodos también en una fiesta de celebración. Ese tema de que nosotros los que creemos en Dios no podemos disfrutar de una fiesta o no podemos reírnos o no podemos como estar felices y estar contentos, yo no le veo fundamento de acuerdo al texto bíblico. Todos en esa fiesta eran creyentes, creían en Jesucristo, todos los que estaban ahí o no. Posiblemente no. Posiblemente no todos. O sea que no, uno puede ir a una fiesta, aunque no todos los que estén en la fiesta sean creyentes. Cuando no hay recursos suficientes en nuestra vida, Jesús provee sus recursos. Y eso es lo que vemos aquí. No habían recursos en la boda y Jesús lo proveyó. Igual Jesús va a proveer en tu vida y en la mía. Y nosotros vamos a creer en que Él va a proveer todos los días de nuestra vida, no solo hoy. Vamos a creer cada vez que lo necesitemos, que Dios se va a manifestar en nuestra vida, como también lo hizo en la vida de este novio y de su esposa, quien quiera que haya sido, hermana o no hermana de María. Jesús hace milagros en nuestro diario vivir, en la intimidad de nuestra vida, en las cosas cotidianas, no necesariamente con un temblor y con una voz de ultratumba. Dios hace milagros en el diario vivir, el documento que te tenía que llegar, las medicinas que llegaron a tiempo, la persona que consiguió el trabajo, el hijo que se vuelve arrepentido, el padre que puede perdonar. Dios está haciendo milagros continuamente en nuestro diario vivir y está proveyendo para todas nuestras responsabilidades en medio de todas las crisis que pasamos, incluyendo esta pandemia tan prolongada en que muchas veces podemos decir, Señor, ¿hasta cuándo va a alcanzar el dinero? ¿Hasta cuándo lo vamos a poder estirar? Bueno, Jesús va a continuar proveyendo y esa es nuestra fe, creer en lo que no vemos, confiar en que Dios lo va a proveer. Somos sus hijos, somos sus hijas y Dios es nuestro proveedor. Y Jesús provee en el diario vivir de su pueblo, en el diario vivir de cada uno de los que en Él confiamos. Y si provee para los animalitos en la jungla, les está dando de comer en este momento. Si Jesús les está dando de comer a ellos y está la gracia común, la gracia que es para todos, ¿cuánto más el amor de Dios para nosotros que somos sus hijos? El verso 11. Esta, la primera de sus señales. Recordamos que en el Evangelio de Juan él no le llama milagros, le llama señales, ¿se acuerdan? Porque una señal es como la flecha que apunta hacia otra cosa mayor. Él no le llama milagros, le llama señales. Y entonces dice, esta, la primera de las señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Para qué hace Jesús señales? Para que creamos en él.
Y ese es el tema central de Juan en el capítulo 20, verso 51, para que creamos en Él. Para eso es la gloria. Entonces no es para hacer un show. Lo que tenemos que hacer es aprender a ver la gloria de Dios en todo acontecimiento de nuestro diario vivir. Dios siempre guarda lo mejor para el final. O sea que Dios va a seguir agregando y dando a nuestro diario vivir. Cuando Dios hace milagros en tu vida y en la mía, los hace para que tengamos más fe en Él, para que veamos que Él es un Padre amoroso que nos ama, que nos quiere, que entiende que tenemos necesidades, que nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y Dios nos provee para que nosotros podamos suplir a nuestra familia. Ese es nuestro Dios. Entonces, Jesús no solo hizo el milagro en Caná, de convertir el agua en vino. Jesús sigue haciendo milagros hoy, en tu vida y en la mía, supliéndonos en todas las áreas de nuestra vida para que nosotros podamos ver su fidelidad y esto nos ayude a ser fieles a Él.